En 1972, Estados Unidos encontró un arma en la Guerra Fría contra la Rusia soviética, un campeón de ajedrez adolescente llamado Bobby Fischer. Su vida es digna de una película. A los 15 años se convirtió en el gran maestro más joven de la historia. Puso literalmente en jaque la supremacía soviética en el juego ciencia, enfrentando a los grandes maestros de la época. De a poco, la pasión que tenía por el ajedrez se convirtió en una obsesión, reflejándose en conductas aberrantes y paranoia que no hicieron más que agrandar el personaje y convertirlo en leyenda con el tiempo. En este video conoceremos más detalles de Bobby Fischer, el genio que puso en jaque a los soviéticos en el ajedrez. Robert James Fischer, conocido por todos como Bobby Fischer, nació el 9 de marzo de 1943 en Chicago, hijo de Regina Wender, una enfermera suiza, y el físico alemán Hans Gerhard Fischer, quienes se separaron cuando Bobby tenía tan solo 2 años. Regina fue el único sostén económico en la crianza de sus 2 hijos, Joan y Bobby. Joan, al ser la hija mayor, fue la que prácticamente crió a Bobby al estar la mayor parte del tiempo con él. En 1949 se mudaron a Nueva York, a un pequeño departamento en Brooklyn. Allí Bobby recibió de regalo un juego de ajedrez de parte de su hermana y aprendió solo, con las instrucciones que tenía el juego. De a poco, la pasión que tenía por el ajedrez se convirtió en una obsesión. A pesar de todo, Fischer no fue un niño prodigio como muchos otros genios del ajedrez, pero a partir de su temprana adolescencia, su nivel de juego comenzó a avanzar a saltos. A los 14 años se convirtió en campeón de los Estados Unidos y a los 15 obtuvo el título de Gran Maestro, batiendo el récord mundial de aquel entonces. En un contexto de plena Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y con un reinado del ajedrez en las últimas décadas por parte de los soviéticos, los medios y políticos estadounidenses se entusiasmaron con que Bobby les arrebatase el máximo título mundial a sus competidores, pero esto no iba a ser nada sencillo. El prodigio estadounidense debió enfrentar a varios destacados ajedrecistas de la época en una suerte de carrera de obstáculos para conseguir el derecho a desafiar al campeón vigente Boris Spassky. Hasta que por fin en 1972 se enfrentaron Fischer y Spassky en Reykjavik, capital de Islandia, en un match a 24 partidas. Quien obtenía 12,5 puntos se quedaba con la gloria y en caso de empate, el campeón retendría el título. Bobby Fischer, antes de mover la primera pieza, ya había movido varios elementos que iban aumentando su confianza y descolocando a Spassky. Exigió que se cambie la iluminación de la sala, se quejó por la calidad de las piezas, por la disposición de las cámaras de televisión y por la ubicación del público. El 11 de julio a las 5 de la tarde, día y horario estipulado para el inicio del primer juego, el campeón estaba sentado a la mesa, pero el retador no había comparecido en la sala. Spassky movió la primera pieza ante la silla vacía de Fischer, que irrumpió en la sala 7 minutos más tarde de lo pautado. La demora lo perjudicó. Un error impropio de su talento derivó en la ventaja inicial del soviético. En la siguiente partida, en reclamo por la ubicación de las cámaras de televisión, que según él estorbaban sus pensamientos, Bobby no se presentó. Le dieron por perdido el segundo partido. El periodismo en general y el público especularon con el fin del match. Sin embargo, aquel episodio marcaría el inicio de la leyenda. El campeón del mundo, con ventaja de 2-0 a su favor, aceptó cambiar de sala para que su oponente no abandonara la contienda. El cambio fue un estímulo arrollador para Fischer, que le dio impulso para revertir la situación. En esa crucial tercera partida, Bobby derrotó por primera vez al soviético y se produjo un cambio total de dominador del match. Tras sufrir en el cuarto match,
Fischer ganó la quinta y sexta partida y fue distanciándose en el marcador, convirtiéndose en el dueño absoluto de la batalla psicológica. Cuando debía reanudarse la partida número 21, Spassky, habiendo quedado en una posición perdida, abandonó por teléfono. La final del mundo terminó 12,5 a 8,5 en favor del norteamericano. Bobby volvió a su país como un héroe, pero para sorpresa de todos, nunca más jugó campeonatos. Quizás por el terrible miedo que tenía a ser derrotado o por su ya demostrado desequilibrio mental. En 1975 se negó a poner en juego el título de campeón mundial porque la federación no cambió las reglas del enfrentamiento a su antojo. La federación le quitó entonces el título y se lo otorgó al retador, el joven prodigio soviético Anatoly Karpov. Fischer desapareció de la vida pública hasta que en 1992 aceptó un duelo contra Spassky en la República Federal de Yugoslavia, por una buena suma de dinero, ya que su único sostén económico era el ajedrez. Desafió así la voluntad del gobierno de Estados Unidos, que le tenía prohibido jugar en ese territorio por la guerra que atravesaba entonces ese país. El encuentro se celebró y acabó con una nueva victoria para el estadounidense, aunque ambos eran ya veteranos y no jugaban a nivel profesional, por lo que el desarrollo general del acontecimiento despertó un interés muy inferior al legendario duelo de 1972. Las autoridades de Estados Unidos dictaron orden de búsqueda y captura contra Fischer. A lo largo de años, al mismo tiempo que su salud mental se deterioraba, Bobby Fischer había sido noticia por lanzar furibundos pronunciamientos antisemitas y antiestadounidenses. Se había hecho admirador de Hitler y negacionista del Holocausto. En 2004 fue detenido en el aeropuerto de Narita, Japón, por utilizar el pasaporte que Estados Unidos había anulado. Quedó preso a la espera de que algún país le brindara la ciudadanía, negándosela todos los países. Demoró 8 meses hasta que Islandia, donde había generado mucha empatía gracias al match de 1972, se la concedió, a pesar de la disconformidad de las autoridades norteamericanas. El mejor ajedrecista de todos los tiempos pasó sus últimos años en Islandia escapando de periodistas, de los fans y paranoico de atenderse en cualquier hospital o clínica por miedo a que lo espíen los rusos o los estadounidenses. El 17 de enero del año 2008, con 64 años de edad, murió por una infección derivada de una insuficiencia renal, por su negativa a internarse. Así terminó la vida de un genio del ajedrez, a quien los especialistas otorgaban un coeficiente intelectual extraordinario, y que llegó a obsesionarse con el estudio y la práctica del juego ciencia. Si te gustó el video y te gustaría profundizar un poco más en la historia, te recomendamos ver la película estadounidense del año 2014 titulada Pawn Sacrifice, protagonizada por Tobey Maguire. Y si ya llegaste hasta aquí, no olvides darle un me gusta al video, dejar tus comentarios más abajo y suscribirte al canal para ayudarnos a seguir creciendo y contando las historias más curiosas que vale la pena recordar.